Buenos días, espero que estés bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy, en este día tan hermoso. Y el texto o el título de la prédica es El que busca, encuentra. Y estudiando y reflexionando sobre esto, me acordé de unos juegos que algunos teníamos, ¿verdad? Uno de ellos era la búsqueda del tesoro. No sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Donde escondíamos una prenda, escondíamos algo y todos los amigos salíamos a buscar, ¿verdad? Y el que encontraba se llevaba ese premio, o se llevaba algún punto, o era la satisfacción más grande de haber logrado, de haber encontrado eso. Los muchachos éramos un poco más salvajes. Nosotros jugábamos sin tocañé. ¿Se acuerdan? Los muchachos saben bien de ese juego, ¿verdad? Es verdad que éramos un poco sanguinarios en ese sentido, porque escondíamos el cinto y buscábamos el cinto para autoflagelarnos, ¿verdad? Para pegarle a los otros. Pero eran épocas muy buenas, recordando la Semana de la Amistad, ¿verdad? Donde realmente siempre anhelamos buscar algo. Siempre estamos en la búsqueda de algo, ¿verdad? Como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, buscamos estar de alguna u otra forma en la presencia de Dios. Y una de las preguntas, tal vez, no sé si podíamos decir más fáciles, pero muy difícil también de aplicarlo, era que los discípulos le pidieron a Cristo que les enseñe a orar. Sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y creo que muchas veces es una deuda pendiente en nuestra vida, la oración. Y el día de hoy vamos a ver por qué es importante perseverar en la oración. ¿Por qué debemos de buscar? ¿Por qué debemos de anhelar estar con Dios? Y vamos a orar este tiempo para que el Señor nos guíe, nos ilumine. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Señor, te entregamos este tiempo. Te pedimos tu guía y tu dirección. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Padre, por el privilegio inmerecido que tengo de poder exponer tu palabra. Utilízame, Señor. Guíame, que todas las palabras que salgan de mi boca sean, Señor, guiadas por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están acompañando. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos. Y te entregamos este tiempo, mi Dios. Te entregamos este momento. Háblanos en el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. La oración dice que es el motor que mueve la sangre de nuestro espíritu, que nos da vida, que nos da energía. Y decía otra frase que leí, la oración es una revolución invisible. Conocemos historias de grandes personas que han tenido la fe en la oración, que se han inclinado en orar y Dios ha hecho grandes maravillas. Una de las historias que más me impacta, y cuando puedan vean en YouTube o en Google la vida de oración de George Muller, nuestro hermano querido allá en Inglaterra, en Bristol. George Muller dice que era una persona de oración. Se pasaba tiempo leyendo la Biblia y orando. Su vida sin Cristo fue una decadencia, pero Cristo obró milagrosamente.
él abrió un orfanato. Y él dice que se inclinaba y descansaba en la oración. Se inclinaba y descansaba en Dios. Y cuenta la anécdota porque George Muller oraba y anotaba todas las ofrendas, todo lo que él recibía. Él anotaba, y en una de las anécdotas donde él dejó registrado, decía así, que una vez, una mañana, ellos no tenían nada que ofrecer, el orfanato no tenía nada que ofrecer. Sin embargo, él con su esposa y todos los que trabajaban en ese orfanato, dice que el día o la rutina tomaron igual. Se levantaron los niños, pusieron la mesa o prepararon la mesa, se sentaron, no tenían nada en la cocina, no tenían nada. Y su señora le preguntó, ¿qué vamos a hacer, George? Y él le decía, Dios va a proveer. Y oraban. Dice que se sentaron a la mesa, estaban las tazas o los pocillos, como quieran llamarle, no tenían pan y no tenían leche, no había nada. Y solo podían ofrecer un vaso con agua. Se sientan los niños y oran. George Muller ora y da gracias al Señor por su provisión. Cuando termina de orar, el panadero del barrio, el famoso panadero del barrio, golpea la puerta y dice, George, no sé qué pasó anoche, pero el Señor Dios no me dejó tranquilo y de madrugada me levanté y te traje estos panes porque creo que Él puso en mi corazón. Y apenas bajaban todos los panes, vuelven a tocar la puerta. Toc, toc, toc. O así. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, él se va, abre la puerta y ¿qué encuentra? Le encuentra al proveedor de leche, al lechero, al famoso lechero. Y dice, se me descompuso la camioneta, no soy de este lugar y no quiero tirar la leche. Y en vez de tirar, visto que este es un orfanato, y quiero regalarle. Fue así que en esa mañana tuvieron pan para todo el día y leche para todo el día. Así es, la oración puede hacer grandes cosas si es que así lo creemos. Pero, ¿por qué es tan importante la oración en el creyente? ¿Por qué es que teóricamente sabemos que la oración es importante, pero en la práctica no lo llevamos a cabo? Conocemos, sabemos de historia, sabemos de muchas cosas, pero en la práctica fracasamos. No sé si es mi percepción más, pero creí que iba a haber un poco más de avivamiento en las reuniones de oraciones con este tema de la pandemia. Pero no fue así. Siempre es igual, porque la reunión de oración creo que es la que menos gente va. Y creo que tendría que ser donde más personas vayan. ¿Entienden? La oración debe ser el motor de nuestras vidas. La Biblia siempre nos invita a buscar, a pedir. Y si buscamos y llamamos, dice la palabra de Dios, que vamos a hallar. Quiero contar un testimonio más. Dice John Wesley, quien fue poderosamente utilizado por Dios en el siglo XVIII, en el avivamiento que tuvo Inglaterra. Él decía, y tenía esta costumbre, él tenía la costumbre de ir temprano a la cama por la noche para poder levantarse temprano y estar orando y pasar tiempo de oración con Dios. John Wesley, en una oportunidad, él estaba zarpando, estaba yendo en el barco y había un grupo de esclavos
y los esclavos eran cristianos. Y el barco ya se estaba hundiendo. Y entonces, no sé cómo se llama la parte más baja del barco, donde están los esclavos. Dice que arriba estaban todos desesperados estaban. Y sin embargo, baja a la parte más baja del barco, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre ahora, y ve a este grupo de hermanos, de cristianos, familias, orando, agradeciendo a Dios porque ellos iban a estar con el Padre. Y eso impactó en la vida de John Wesley. La oración, cristianos, hermanos, seamos hijos de Dios de oración. Y quiero que me acompañen en Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, que dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo te pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? 3 cosas nos demanda aquí el Señor: pedir, buscar y llamar. ¿Por qué perseverar en la oración? Y acá en el texto dice que porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor es fiel con nosotros y no hay ninguna oración que el Señor no escuche. Como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que ser perseverantes. La oración debe ser una condición de vida para nosotros. En Santiago 4:13, muchas veces, Santiago 4:13 dice así: Santiago 4:13 dice así: Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces desistimos, dejamos de orar porque pedimos cosas que son para nuestro deleite. ¿Entienden? No podemos orar al Señor para que ganemos telebingo. No podemos orar al Señor para ganar la lotería. ¿Eso a Dios le va a agradar? No podemos orar a Dios para que ese negocio nos salga si el negocio es turbio, si le estamos perjudicando al prójimo. ¿Cómo vamos a orar así? Y muchas veces nosotros oramos mal, pedimos mal, porque no sabemos lo que debemos pedir, porque no conocemos la palabra del Señor. Debemos ser perseverantes en la lectura y en la oración para conocer y encontrar y ver y hallar grandes cosas que el Señor tiene para con nosotros. Dice: todo creyente es oído y toda oración va a ser contestada, porque la promesa del Señor lo dice así. La promesa es que el Señor nos oye, que todo lo que pedimos Él nos va a dar conforme a su voluntad. Y muchas veces este es el problema: pedimos cosas fuera de la voluntad de Dios. Por eso no queremos orar. Por eso la oración no es un motor en nuestras vidas. Y no nos detenemos a pensar que el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros como un hijo. Así como
yo le cuido a mi hijo, como vos le cuidás a tu hijo, como papá, como mamá. ¿Quién es el papá y la mamá que le va a desear el mal a su hijo? Yo, excepto algunos locos, ¿verdad? Como este caso de Juliet, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pero, ¿quién es el papá racionalmente que esté bien que le va a desear mal a su hijo? El mal a su hijo. Yo no he visto todavía en familias centradas, equilibradas, que le hayan maltratado, que le hayan negado algo a sus hijos que esté dentro de sus posibilidades. Yo no he visto hasta ahora algo que le neguemos. Y Dios es así con nosotros. Dios es así. Dios jamás va a negarle algo a sus hijos. Solo que tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios, a descansar en la voluntad de Dios. Así como somos perseverantes con otras cosas, debemos ser perseverantes en la oración. Yo creo que si ustedes conocieran a mi hijo Gianpaolo, él es una persona insistente. Y si tiene algo en la cabeza, y si tiene algo, una meta por la cual lograr, me insiste o le insiste a su mamá 24 horas al día hasta que consigue eso. Y está detrás de vos. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, me pide algo, él iba a estar acá parado, a mi lado. Y no me iba a decir nada, pero me iba a hacer así. Papá, así me iba a hacer él. O si no, me iba a hacer así. ¿Qué, mi hijo? No, nada. ¿Entendés? Y el papá ya sabe. ¿Y acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no sabe lo que vos y yo queremos? Pero la oración debe ser el motor por el cual buscamos la presencia de Dios. La oración debe impulsarnos a descansar en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no son oídas? Perdón, ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no son contestadas? Cuando las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas. Podemos decir, ¿por qué yo debo orar si el Padre sabe todo lo que yo necesito? ¿Por qué yo debo de esperar nomás? Y no es así. No es así. En el versículo 7 y 8 dice así: pedid. Esto es una ordenanza y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Por qué? ¿Por qué necesito clamar a Dios, orar a Dios? ¿Por qué necesito decirle a Dios las inquietudes de mi corazón, las necesidades de mi corazón? ¿O por qué debo ser agradecido? Y las razones pueden ser, una de ellas, la razón es, la oración nos enseña a comunicarnos y a tener compañerismo con Dios. ¿Cuál es la finalidad de la oración? Relacionarnos con Dios, conocerle a Dios. Por algo debemos ser perseverantes en la oración. A mayor oración, mayor conocimiento tenemos de Dios. A mayor oración, mayor relacionamiento tenemos con Dios. Nosotros somos hijos de Dios malagradecidos. ¿Cuántas veces nos levantamos y ni siquiera dimos gracias por el día? ¿Cuántas veces nos levantamos y hemos agradecido por el alimento? Pero cuando están mal las cosas, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos cuando está mal tu vida y cuando está mal mi vida? Le escribimos: pastor, ora por favor, necesito de tu oración, me voy a la reunión de oración,
Estoy en el culto virtual de oración. Pero cuando el Señor respondió, ¿dónde estás? ¿Cómo oras? ¿Seguís perseverando? Eso somos nosotros delante de Dios. Hijos malagradecidos, hijos infieles. Por eso no perseveramos en la oración, por eso no le conocemos a Dios, por eso no mantenemos un devocional siquiera por día o una lectura diaria de su Biblia, de su palabra. Las razones por las cuales debemos orar es que Dios busca relacionarse con nosotros. ¿Por qué le envió a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Por amor a nosotros, para pagar el precio por nuestros pecados. Dios nos busca a nosotros. Nosotros somos seres imperfectos, pecadores, que amamos hacer lo malo delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos centra, nos lleva a buscar la presencia de Dios. La oración equilibra nuestro espíritu y nos hace depender del Señor. La oración nos enseña a tener paciencia, a tener esperanza en Dios, a tener esa paz que tanto anhelamos. Porque, ¿qué pasaría si lo que pedimos automáticamente Dios nos da? ¿Qué pasa cuando vos le das todo a tu hijo y no presionás un poco como para que él se gane, para que él logre? ¿Entienden? Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un hijo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si le damos todo a nuestro hijo? Le estaríamos perjudicando. Le estaríamos mostrando un mundo que no es real. Y el día de mañana le vamos a perjudicar. Tanto en su vida, como profesional o como futuro padre de familia y en lo espiritual. Y así pasa con nosotros. Nosotros queremos todo así, rápido. Rápido queremos. Y nos olvidamos. Nosotros queremos ser hijos de Dios malcriados. Por eso cuando estamos mal, oramos. Pero cuando estamos bien, chauchesco. Gracias, Señor. Nos vemos. Hasta cuando vuelva a necesitar. Razones para orar, razones para buscar a Dios en la oración, razones para perseverar, es que creamos un vínculo de compañerismo o de relacionamiento con Dios. Dios nos enseña a saber esperar, a tener paciencia, a tener esperanza y a tener paz. Aprendemos a descansar en la presencia de Dios. La oración nos lleva a amar a Dios, a buscar su presencia cada día. Y no hay mayor satisfacción cuando Dios responde nuestras oraciones. No hay mayor satisfacción cuando Dios responde nuestras oraciones. Hace poco tuvimos una experiencia de una familia. Clamaron al Señor, pidieron al Señor y Dios les respondió. Y espero que esa familia se mantenga en la fidelidad del Señor, que mantenga su fidelidad a Dios, porque las cosas que Dios permite en nuestra vida es para glorificarlo, para relacionarnos, para desarrollar y hacer crecer nuestra fe. El Señor así es. El Señor busca que en cada circunstancia le busquemos a Él. La oración es el termostato de nuestras vidas en cuanto al amor, la confianza y la dependencia de Cristo en nuestras vidas. La paciencia y la perseverancia hablará de nosotros, de cómo hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. ¿Cómo está tu termostato espiritual?
¿Cómo está tu temperatura espiritual hoy con Dios? Así como hoy nos miden con ese infrarrojo ¡pip! Y te sale tu temperatura corporal. ¿Qué pasaría si Dios hoy pone en nuestras manos la pistola y ¡oh! ¿Será que vamos a pasar la prueba de oración? ¿O será que nos vamos a aplazar? Queremos grandes cosas de Dios para nuestra vida, pero no queremos emprender grandes cosas para con Dios. ¿Hace cuánto que no pasas un tiempo de oración con Dios? ¿Hace cuánto que no tenés un tiempo de intimidad con Dios? Pedimos, pero no buscamos. Llamamos y llamamos a Dios, pero no se abren las puertas que queremos que se abran, porque no somos fieles a Dios en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra lectura bíblica, en cuanto a la oración. Somos tan arrogantes, somos tan orgullosos de que no queremos depender de Dios. No conocemos su promesa. No sabemos muchas veces quién es Dios. Por eso no perseveramos en la oración. Por eso no descansamos en la oración. Tenemos promesas. Las promesas debemos conocer, debemos entender, no debemos olvidar, porque las promesas que tenemos son grandes. Primero, la promesa es que Dios oye nuestras oraciones. Dios responderá nuestras oraciones. Tenemos paz, tenemos confianza, tenemos pronto auxilio, tenemos infinidades de promesas, pero no olvidamos, porque nos agobia las circunstancias, nos agobian los problemas, nos agobian las dificultades, nos dejamos llevar por ello. Emocionalmente tal vez siempre nos va a afectar, pero nuestra fe no puede durar. No podemos estar como hijos de Dios cuando estamos pasando en dificultades, decir, voy a fumar este cigarrillo para poder saciar mi ansiedad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué clase de Dios tenés? ¿O voy a tomar alcohol para poder hacer pasar y desestresarme un poco porque estoy muy afligido o tengo una ansiedad muy grande? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por eso es que no dimensionamos. Por eso es que no podemos ver las promesas de Dios en nuestras vidas, porque no le conocemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué promesa tan grande. Si sabemos que Dios nos oye en todas las peticiones que tenemos, podemos descansar de que Él va a responder nuestras oraciones. ¿Cuál es la clave para perseverar en la oración? El versículo 7 al 11 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre
hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? ¿Cuál es la clave para perseverar en la oración? Y una de las claves es: los creyentes, o los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, debemos ir a Dios como un Padre Celestial, reconociendo que Él es un Dios soberano, reconociendo su soberanía, reconociendo que somos hijos de Él, reconociendo la autoridad de nuestro Papá Dios, de nuestro Padre Celestial. Primera clave para perseverar en la oración es reconocer que Dios es soberano, reconocer que Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y ese es un grave problema, porque no queremos obedecer a nuestro Padre Celestial. No queremos rendirnos ante sus pies. Y lo segundo es ir a la presencia del Señor con total libertad, abiertamente, sin temor, confiando de que Él nos va a escuchar, confiando y sabiendo de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto, Dios va a responder. Saber que Dios toma la iniciativa de buscar a su creación por medio de Jesucristo son claves para perseverar en la oración. No debemos de olvidar estos aspectos. Saber que Dios es amor y que su amor es imposible, o sea, es imposible de medir, y que solamente uno experimenta en su vida relacionándose con Dios, sabiendo que solo Dios por medio de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados, nos hace una nueva persona por medio de Cristo, y que por medio de Cristo somos sus hijos. Estas son algunas de las claves por el cual debemos perseverar en la oración. Y no perseveramos porque no le conocemos a Dios. No dimensionamos el lugar que Él nos dio sin merecerlo. Y vamos cerrando. ¿Qué nos debe motivar? ¿O cuáles son las motivaciones para ir al Padre en oración? Las intenciones, decía Santiago 4:3, deben ser sanas y deben estar en la voluntad del Señor. Nuestras intenciones de orar, de buscar a Dios, deben ser sanas, deben estar centradas en la palabra del Señor. George Muller decía así: mi corazón se llena de gratitud hacia un Dios fiel, un Dios cumplidor en sus promesas y que es absolutamente soberano. La oración en el creyente es una herramienta valiosa para las guerras o batallas espirituales que se presentan en nuestras vidas. Pero lamentablemente no conocemos esta arma porque no la desarrollamos, porque no nos interiorizamos con ella. Lamentablemente no sabemos orar. Y así como sus discípulos le dijeron: Señor,
enséñanos a orar. Nosotros también tenemos que ser así. Ser humildes y no ser arrogantes y petulantes y decir, Señor, enséñanos a orar. Pon en nuestro corazón un fuego ardiente, donde en oración te busquemos todos los días. La oración es una cuota pendiente en tu vida y en mi vida. En la oración, ¿en qué fase estamos? ¿En la fase 1? Donde ni siquiera somos agradecidos a Dios. ¿O estamos en la fase 2? ¿O 4? ¿O 3? ¿O 5? Donde hemos aprendido a descansar en la promesa de Dios. ¿En qué etapa estás de tu vida? La oración perseverante del creyente es aprender a pedir, a buscar y hallar. Porque el que busca, encuentra. ¿Qué encuentra? Encuentra a Jesucristo. Y encuentra por medio de Cristo gozo, paz, perdón, amor, propósito de vida, vida eterna, fortaleza, apoyo, familia espiritual, sostén. Encuentra un Padre, encuentra refugio, encuentra misericordia, encuentra un pronto auxilio en las tribulaciones. Tiene una vida construida en la roca firme que es Cristo. El que busca, encuentra. ¿A quién le estás buscando como Dios a tu vida? ¿A quién le estás depositando tu fe? Que el Señor te bendiga y damos gracias a Dios. Vamos a estar orando y vamos a estar pidiendo en este momento al Señor que nos ayude a ser perseverantes en la oración, que aprendamos a orar y no tengamos la oración como un amuleto, sino un motor en nuestra vida espiritual. La oración es clave. Jesucristo oraba. Jesucristo mantenía una relación con su Padre por medio de la oración. ¿Cuánto más necesitas vos y necesito yo de la oración? Dejemos de ser arrogantes y orgullosos y humillémonos delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado. Descansamos, mi Dios, en ti. Y ayúdanos, mi Señor, a ser perseverantes en la oración, a buscar tu presencia, a entregarte nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, que dejemos de ser personas orgullosas, personas, mi Dios, que no nos humillemos, que no humillamos nuestra vida delante de ti. Te pedimos perdón, mi Dios, por nuestros pecados. Te pedimos, mi Dios, por nuestras faltas. Te pedimos, mi Dios, por nuestros errores. Y gracias te doy, mi Dios, por la vida de cada una de las personas que nos acompañan. Obra, Señor, en sus vidas. Obra, Señor, en sus corazones. Gracias, Padre, por todo. Y te entregamos estas cosas. Que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante nuestras vidas, quebrante nuestros corazones. Que nuestros corazones sean un altar vivo que glorifique tu santo y bendito nombre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Cualquier duda, si necesitas oración, si necesitas consejería, escribinos.
escribinos ahí abajo y nosotros estaremos comunicándonos contigo. Que el Señor te bendiga.